Señoras y señores, buenas noches. La Academia Diplomática del Perú les da la más cordial bienvenida a los invitados presentes y al público que nos acompaña a través de nuestros canales en línea a la clase magistral Desafíos para la Política Exterior Peruana en un Mundo de Cambios. Para iniciar el evento, se invita a la embajadora Silvia Alfaro, directora de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. El canciller estaba trabajando, así que por eso nos hemos demorado unos cuantos minutitos, pero señor ministro de Relaciones Exteriores, señor viceministro, señores directores generales, señores embajadores, señor embajador de Chile, señor ex canciller y secretario general de la Comunidad Andina, queridos miembros de la planta orgánica, queridos alumnos, señoras y señores. Hace aproximadamente 2500 años, el historiador y militar ateniense Tucídides, en su magistral obra Historia de la Guerra del Peloponeso, nos dijo: la justicia solo se discute entre iguales en poder. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Esto parece seguir guiando en mucho el comportamiento de los estados. El escenario internacional no ha surgido de manera abrupta, sino que responde a un proceso prolongado y acumulativo. Entre sus características podemos apreciar cómo ciertas potencias emergentes han ido consolidando su presencia en el sistema global, mientras otras intentan recuperar la influencia que alguna vez ejercieron y algunas más enfrentan una reducción relativa en su capacidad de incidir en asuntos globales. Este proceso, caracterizado por su gradualidad, parece estar dando forma a una nueva configuración del orden internacional, cuyas tensiones se manifiestan en conflictos que, como en otras etapas de transformación histórica, podrían llevar a una redistribución del poder y a un reajuste en la dinámica entre estados. La clase magistral de este año, titulada Desafíos para la Política Exterior Peruana en un Mundo de Cambios, contará con la participación de nuestro distinguido ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Elmer Schaller, quien ofrecerá a nuestros estudiantes una visión enriquecida que les permitirá comprender con mayor profundidad las dinámicas actuales de las relaciones internacionales y de la política exterior del Perú. Aportará elementos claves para reflexionar cómo el Perú, en su calidad de potencia regional mediana y emergente, puede adaptarse y proyectarse con eficacia en un entorno global en transformación. Con más de 4 décadas de servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Elmer Schaller ha representado al Perú en diversas misiones diplomáticas de alto nivel. Fue embajador en Alemania y se desempeñó como representante permanente adjunto ante organismos internacionales con sede en Ginebra. Ha ocupado también cargos en nuestras misiones en Nueva York, Washington, La Paz y Ciudad de México, y se desempeñó como cónsul general en Frankfurt. En Lima ha ocupado importantes funciones, entre ellas la de director ejecutivo del capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú-Ecuador. También ha sido secretario general de Relaciones Exteriores y director general de la Secretaría General de la Comunidad Andina, cargo desde el cual lideró una etapa de reforma y relanzamiento institucional de dicho organismo regional. En el ámbito académico, el embajador Schaller ha sido docente en diversas instituciones, incluyendo la Universidad de Lima, el Instituto de Formación Diplomática y Estudios de El Salvador, así como en esta casa de estudios, contribuyendo con su experiencia a la formación de nuevas generaciones de profesionales y diplomáticos. Es un honor recibirlo, señor canciller, para dar la clase magistral que tradicionalmente marca el inicio del año lectivo en la academia y en la cual usted, señor ministro, máxima autoridad política del sector, generosamente comparte su tiempo con los nuevos ingresantes a nuestra alma mater, quienes a su vez aspiran a incorporarse al servicio diplomático de la República. Estoy segura que sus palabras contribuirán a la formación de nuestros alumnos en la comprensión de la política exterior del Perú, la interpretación de los acontecimientos internacionales actuales y a desarrollar una visión prospectiva que los prepare para los desafíos que deberán afrontar a lo largo de sus carreras. Gracias.
Agradecemos a la embajadora Silvia Alfaro por sus palabras. A continuación, damos inicio a la clase magistral Desafíos para la Política Exterior Peruana en un Mundo de Cambios, a cargo del señor Ministro de Relaciones Exteriores, embajador Elmer Schialer Salcedo. Buenas noches. Me van a permitir hablar desde la testera, no del podio. Muchas gracias. Y en primer lugar quiero pedir disculpas. Creo que llegué no temprano, pero exacto, en punto, incluso antes, pero en fin, hay algunas cosas que tenía que conversar y decir con algunos colegas embajadores que están en el extranjero. Espero que no se hayan escuchado los gritos que daba yo en la sala contigua. Señora directora de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, doña Silvia Alfaro Espinosa, querida Chivi, señor jefe de misión, embajador de la República de Chile, excelentísimo señor Óscar Fuentes Lira, querido Óscar, señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza. Lo voy a tener que decir como lo decía siempre cuando estábamos juntos en Nueva York, my dear Felix, señor exministro de Relaciones Exteriores, señor secretario general de la Comunidad Andina, señores directores generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí presentes, señores ex secretarios generales de la Cancillería peruana, señoras y señores profesores de nuestra Academia Diplomática, Javier Pérez de Cuéllar, estimados, apreciados alumnos y alumnas, vayan en primer lugar mi agradecimiento y reconocimiento a la embajadora Alfaro por haber tenido la licencia y paciencia de hacer esta conferencia inaugural recién ahora y no cuando se debió hacer el primer día de clases, o sea, del año lectivo, y eso es enteramente la culpa de mi agenda, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso y realmente es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta ceremonia de inauguración del año lectivo 2025. Se trata de una ocasión especial y profundamente significativa en la que tengo la inmensa satisfacción de dar la bienvenida a una nueva promoción de aspirantes a la carrera diplomática, quienes han iniciado su proceso de formación con miras a incorporarse al servicio exterior de la República. Su presencia aquí es testimonio de mérito, sin duda alguna, de esfuerzo, de vocación de servicio también, pues han logrado superar con éxito lo que consideramos es uno de los concursos más rigurosos y exigentes del país, que no solo demanda preparación académica, sino también temple, convicción y una idea clara del papel que se desea desempeñar al servicio de nuestra nación. Es por tal motivo que quisiera iniciar estas palabras con una sincera y cálida felicitación a todos ustedes, señoras y señores alumnos. Su ingreso a esta casa de estudios representa no solo una conquista personal, sino también el comienzo de una trayectoria profesional que los vincula de forma definitiva a la historia de Torre Tagle y a la del Perú, por cierto. Han sido admitidos a una institución de excelencia, con una larga y honrosa tradición de servicio al Estado, que a lo largo de los años ha formado a numerosas generaciones de diplomáticos que han contribuido desde la discreción, la eficacia y el más profundo sentido patriótico a la proyección internacional del país y a la defensa de sus intereses en las más diversas circunstancias y ante todo tipo de desafíos. Me enorgullezco de pertenecer a una de sus promociones que egresó hace ya más de 40 años, como no me hace olvidar las palabras de la señora directora de la Academia, la embajadora Alfaro. Por ello, debo decirles con absoluta claridad y sinceridad, más allá del mérito individual de cada uno de ustedes que los ha traído acá, el ingreso a esta academia implica un compromiso profundo con el Perú. No es un paso más en la construcción de un futuro personal de cada uno. Es asumir una responsabilidad histórica, la de servir a la nación, representarla con dignidad y actuar con integridad en un escenario internacional cada vez más complejo.
Se trata, en otras palabras, de comprender que el privilegio de representar al país en el exterior lleva consigo el deber de estar a la altura de sus obligaciones y de sus desafíos, de sus aspiraciones y de su historia. Y es ese, en el fondo, el eje de esta breve reflexión que quiero compartir con ustedes esta noche. Vivimos tiempos de cambios, de eso no cabe ninguna duda, lo leemos en todas partes. No se trata de una coyuntura pasajera ni de una crisis ordinaria. Eso es algo que exige un poco más de análisis. Todas las señales indican entonces que nos encontramos ante una transformación de carácter estructural de la escena internacional que está alterando las bases sobre las cuales se ha sostenido el orden internacional durante las últimas décadas. El sistema mundial, tal como lo conocimos tras el final de la Guerra Fría, experimenta un proceso de fragmentación y reacomodo importantes que afecta tanto los equilibrios de poder como los principios que articulan la cooperación global. Y a esto añadiría la emergencia cada vez más evidente y potente de nuevos actores centrales en la escena internacional. El orden basado en el derecho internacional y en sus principios, aquel que promueve la universalidad de valores, la apertura y la institucionalidad en las relaciones entre los Estados, muestra hoy signos evidentes de desgaste, lo que sucede al mismo tiempo que la rivalidad estratégica entre grandes potencias se intensifica. Las tensiones geopolíticas resurgen en múltiples frentes en medio de una realidad cada vez más fragmentada. El neoproteccionismo gana terreno, se debilitan los marcos multilaterales de cooperación y entendimiento y se erosionan los principios del libre comercio. En algunos casos, incluso, asistimos al retorno de la lógica de los bloques, del enfrentamiento ideológico, de la coerción económica y de la diplomacia de la fuerza. No estamos, por tanto, ante una disrupción menor. Lo que está en juego es la arquitectura misma del orden global. Lo que hasta hace pocos años dábamos por sentado, por ejemplo, la estabilidad de las instituciones, el valor del derecho internacional, la idea de una comunidad internacional organizada en torno a ciertas normas que compartíamos todos o la inmensa mayoría de sus miembros, puede que esté comenzando a ser reemplazado por nuevas formas de competencia, de rivalidad y de cálculo de poder. La historia, no nos equivoquemos, no ha terminado. Como se llegó a pensar en algún momento en un, creo yo, de excesivo optimismo globalizador. Al contrario, me temo que su curso ha retomado una intensidad que exige atención, análisis y responsabilidad. En este contexto, los países como el Perú enfrentan una presión creciente para tomar partido, para alinearse con agendas o para plegarse a narrativas que podrían resultar ajenas a sus intereses. Se vuelve entonces indispensable reafirmar una de las tradiciones más valiosas de nuestra política exterior, la autonomía estratégica, o como yo la llamo modestamente y prestándome este término, este concepto de neutralidad activa, que no es un término nuevo, ha sido ya utilizado y creado desde hace ya algunos siglos incluso, ¿no? Pero es que refleja que esta autonomía, que no equivale a un aislamiento ni a una indiferencia, sino que se entiende como la afirmación del derecho soberano del Estado peruano a definir sus propios intereses, a tomar decisiones con independencia y a construir sus relaciones internacionales en función de principios y no de imposiciones. La búsqueda de esta autonomía estratégica no implica, por tanto, la adopción de una posición de neutralidad pasiva. No somos neutrales en el sentido clásico, digamos, de las grandes obras de estrategia, sobre todo del siglo XVIII y XIX. Todo lo contrario, es una actitud activa,
reflexiva y constructiva, con sentido histórico, de dónde venimos, quiénes somos. Implica mantener la capacidad de decidir con criterio propio, de actuar con libertad, de ejercer la diplomacia con prudencia, pero también con firmeza. Supone además cultivar la capacidad de leer correctamente el escenario internacional, de anticipar riesgos, de identificar oportunidades y de construir alianzas útiles que fortalezcan la posición del país y le den la apropiada y merecida proyección internacional. Ejercer la diplomacia en estos tiempos no consiste, pues, en repetir fórmulas bien establecidas, aunque es verdad, las fórmulas bien establecidas, pueden servir como base para mirar el horizonte internacional, o quizás más bien sus cambios y sus desafíos. No se trata tampoco de tomar la rutina institucional como algo dado, sino como algo que otorga estructura y sentido del orden de las cosas, pero a la vez invita a una dinámica de cambio y a la innovación. Se trata de fortalecer nuestros márgenes de acción en un entorno volátil, interdependiente, competitivo y hasta, por qué no decirlo, adversarial, cuando no confrontacional. Y hacerlo esto con visión estratégica, es decir, entendiendo que cada decisión en política exterior se inscribe en un contexto más amplio, que no solo involucra intereses inmediatos, sino también consecuencias de largo plazo. En este marco, la noción de neutralidad activa, nuevamente, adquiere un sentido especialmente relevante. Se trata de una estrategia orientada a preservar la autonomía de las decisiones del Estado peruano frente a la dinámica de confrontación entre grandes potencias o bloques, sin por ello abdicar de nuestros compromisos globales ni de nuestra vocación de cooperación. Es decir, consiste en adoptar una posición que busca conciliar el no alineamiento con una participación intensa en la promoción de la paz, el fortalecimiento del orden internacional basado en reglas y la defensa de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El no alineamiento, no en el concepto de cuando se creó esta organización allá por los años 50, en la conferencia de Bandung, cuando empezaron a surgir una serie de nuevos estados, sobre todo en el Asia y en el África. Este es un nuevo tipo de no alineamiento, o si ustedes quieren, de alineamiento centrado y concentrado en los intereses nacionales, absolutamente cooperativo y no excluyendo a absolutamente ninguno de los, digamos, grandes ejes o actores del escenario mundial actual. Así entendida, la neutralidad activa proyecta al Perú como un actor confiable, equilibrado, dialogante, capaz de tender puentes en un escenario fragmentado. Y esa es sin duda una de las grandes fortalezas de nuestra diplomacia. Su reconocida capacidad de interlocución amplia, su credibilidad, su vocación multilateral y su disposición a actuar como facilitador en los espacios donde el entendimiento parece más difícil. Y aquí quiero decirles una cuestión que acabo de conversar con el embajador Carlos Vázquez, que fue nuestro SOM Chair, nuestro jefe, digamos, de delegación sustantiva, de asuntos sustantivos, en APEC 2024, APEC Perú 2024. Me comentaba cómo, gracias a la delegación del Perú, de la cual él, por supuesto, no participó, pues fueron otros funcionarios de alto rango peruanos, en la última reunión, en la reunión que acaba de pasar, la primera de ellas, del APEC 2025 en Corea, se logró mantener algo que se había perdido durante 2 años y se recuperó en APEC 2024 en el Perú, que es el consenso. Nuevamente estuvimos al borde en Corea, en la primera reunión de APEC 2025, al no tener un papel de consenso, al no lograr juntar
a todos los actores. Acuérdense que está Rusia, pero también Estados Unidos, ¿no es cierto? Está China, pero también Taiwán. Y no lográbamos esa reunión, ese papel de consenso, por una serie de motivos que no voy a entrar pero fascinantes todos, no voy a entrar a discutir. Pero fue el Perú quien, conversando, haciendo de amigable componedor con cada una de las delegaciones ahí presentes y que tenían problemas sustantivos, entre ellas las 4 que mencioné, y además haciendo gala de una gran capacidad de redacción, ¿no es cierto?, se tendieron los puentes necesarios para que también en esta oportunidad, en la primera reunión de APEC 2025 Corea, hubiera un papel de consenso. Es decir, nosotros los diplomáticos peruanos siempre estamos, como muchas otras diplomacias, pero estamos en el Perú y estamos hablando de lo que les espera a ustedes en esta maravillosa carrera que es el ser diplomático. Somos entrenados, tenemos las capacidades para encontrar los consensos necesarios. Entonces, esta ecuación de equilibrio y de conciliación tiene pues raíces profundas en nuestra historia diplomática. Fue expresada con claridad por el canciller Raúl Porras Barrenechea en su memorable intervención en San José, Costa Rica, el año 60, cuando el continente se debatía en esa época entre la polarización ideológica y el riesgo del enfrentamiento. Allí, el canciller del Perú recordó que nuestro país no acudía a conferencias internacionales con ánimo de dividir, de imponerse, sino con la voluntad de unir, no para exacerbar diferencias, sino para construir puentes, construir acuerdos. Su mensaje, pronunciado en nombre de la prudencia, de la legalidad y de la civilización, sigue hoy más vigente que nunca, como guía de nuestra actuación internacional en tiempos de fragmentación y de tensión. En la actualidad, esta vocación debe complementarse con un enfoque de pragmatismo estratégico. En tiempos de incertidumbre, el Perú debe evitar alineamientos rígidos, pero sin renunciar a tener una presencia internacional eficaz, flexible y orientada a resultados. Nuestra política exterior debe ser firme en sus principios, pero adaptable en sus formas. Debe buscar la apertura, pero con criterio. Y sobre todo debe orientarse al interés nacional, que no se debe concebir como una abstracción, sino como la defensa concreta de las condiciones que permiten garantizar el bienestar, la seguridad y el desarrollo de nuestro pueblo. Esta orientación estratégica, que combina la firmeza con la flexibilidad, no ha permanecido en el plano de los principios. Se ha traducido en los últimos años en acciones concretas que buscan reforzar nuestra capacidad de respuesta ante los desafíos regionales y globales y renueva el posicionamiento de nuestro país. En este sentido, quiero destacar algunos esfuerzos concretos que ya hemos venido impulsando. La política exterior del Perú en los últimos años ha promovido iniciativas regionales como el Plan de Acción Resolutiva en el marco de la Comunidad Andina, orientado a enfrentar de manera conjunta la amenaza de la criminalidad organizada transnacional. Asimismo, promovemos la Alianza Sudamericana de Puertos, una herramienta para articular esfuerzos frente a flagelos como el contrabando, el narcotráfico y otras formas de economía ilícita que atentan contra la gobernabilidad y el desarrollo de todos nuestros países. En el plano regional, apostamos por el fortalecimiento de nuestros órganos de interlocución y de negociación. Nuestra presencia y activa participación, por ejemplo, fueron muy importantes en la elección del nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos, y que éste lo haya sido por aclamación, tal como lo propuso el Perú luego del retiro del otro candidato. Asimismo, nuestra diplomacia fue clave para la realización exitosa de la cuarta reunión del mecanismo CELAC China, establecido hace 10 años,
pero que por diversas razones de carácter ideológico y político no se habían podido reunir con una mayor frecuencia. Fueron diplomáticos peruanos que, conversando con la delegación china y con las delegaciones latinoamericanas, especialmente con la delegación de Honduras y también de Colombia, que ingresaba como presidente pro tempore de CELAC, que logramos una agenda primero y luego un texto de declaración de Beijing, que fue aceptable para todos. Solo así pudimos llevar adelante esta reunión. Estas medidas no son respuestas aisladas. Forman parte de un esfuerzo más amplio para consolidar un entorno regional más seguro, más articulado y con mayores niveles de confianza mutua entre los Estados. Sabemos que la construcción de una proyección internacional sólida no se basa únicamente en infraestructura o en flujos comerciales. ¿Cómo no? Que son importantes, pero no es lo único, no son suficientes. Requiere ante todo un entorno de gobernanza estable, capaz de enfrentar las amenazas comunes que debilitan nuestras instituciones y frenan nuestro desarrollo. Solo desde esa base, fortaleciendo la seguridad regional y promoviendo mecanismos eficaces de cooperación, será posible avanzar hacia una visión más ambiciosa, la de convertir al Perú en una plataforma estratégica de proyección regional hacia el Pacífico. Este objetivo no es meramente económico, tiene una dimensión geopolítica y una vocación pacífica de largo plazo. Posicionar al Perú como un puente entre Sudamérica y todos sus países que pertenecen a la subregión con el Asia. Como un país capaz de articular entonces los intereses regionales en general en uno de los espacios más dinámicos o con uno de los espacios más dinámicos y relevantes de este siglo. En este marco, el desarrollo del puerto de Chancay constituye un hito fundamental. No se trata solo de una obra de infraestructura que hay que recordar y subrayar. Es una obra de infraestructura que ha sido posible y ha sido promovida por inversiones privadas peruanas y de una compañía estatal, es verdad, de la China. Es decir, aquí no ha habido una intervención económica directa, ¿no es cierto?, del Estado peruano, del erario nacional, ¿no? Se trata, sin embargo, de una apuesta geoestratégica que beneficia al Perú y a la región en su conjunto. Convertir a Chancay en un nodo logístico clave para el comercio transpacífico supone dotar al Perú de una ventaja competitiva significativa y de una plataforma de integración con Asia que en realidad es sin precedentes. La reciente reunión de líderes de APEC en Lima en el 2024, y recuerdo acá lo que ya dije, en la que ese organismo recuperó su capacidad de diálogo y de consenso, es una muestra concreta del interés que despierta esta proyección, así como una oportunidad para posicionar al Perú como un actor relevante en la cuenca del Pacífico, el principal polo económico y comercial del mundo de hoy en día. Esta iniciativa debe entenderse como parte de una estrategia nacional de proyección al Asia-Pacífico, concebida desde el interés peruano y guiada por criterios de apertura, de diversificación, autonomía y de cooperación con los países vecinos. El desarrollo de nuestra infraestructura logística responde a una visión de largo plazo, que busca insertar al país en las dinámicas del siglo XXI, sin asumir compromisos que condicionen nuestra política exterior o nuestra soberanía. Se trata, en suma, de ampliar nuestras capacidades sin renunciar a nuestra libertad de acción y de elección. Coherente con esta visión, durante mi gestión como canciller hemos venido trabajando intensamente para ampliar también nuestra presencia en el mundo y diversificar nuestras líneas de acción. En lugar de replegarnos ante la fragmentación del sistema internacional o tomar partido, hemos
optado por avanzar y construir nuevos espacios de cooperación, por intensificar nuestras relaciones exteriores y por consolidar nuestros vínculos que refuerzan la posición peruana en la escena global. Un ejemplo claro de ello fueron las 2 visitas de Estado y las 5 oficiales de carácter oficial que recibimos en noviembre pasado en conjunción con la celebración de APEC 2024 en el Perú. Suscribimos más de 60 acuerdos bilaterales de la más diversa índole, pero todos con un denominador común: fortalecer y visibilizar la presencia del Perú en esa región del mundo, en el Asia, para traer a nuestro país, con toda soberanía, más desarrollo y más bienestar para todos. Pero también otros procesos políticos y económicos mundiales son materia de nuestra atención. Así, la participación de la señora Presidenta de la República en el Foro Económico Mundial de Davos en enero pasado permitió mantener un contacto directo con las fuerzas vivas de la economía global, proyectando una imagen del Perú como un país abierto, responsable y dispuesto a dialogar con los grandes actores del desarrollo, particularmente con las empresas que desean invertir en nuestro país o en economías similares, ¿no? De igual modo, en marzo tuve el honor de representar al país en el Diálogo de Raisina, en la India, uno de los principales foros de debate sobre la agenda internacional desde la perspectiva del sur global, ¿no? Y donde expuse las prioridades peruanas en materia de sostenibilidad, digitalización y cooperación sur-sur y, por supuesto, la defensa del multilateralismo. Hay que decirlo con algo de vergüenza, pero los errores están ahí para ser corregidos. Hacía 38 años, en ese momento, que un canciller peruano no visitaba ese gran país, el país de la India, con quien estamos a punto de cerrar un acuerdo comercial. ¿Cómo no ir a este diálogo de Raisina? ¿Cómo no dialogar a gentil imitación con el doctor Jaishankar, mi homólogo indio? Ese mismo mes sostuvimos reuniones clave en Londres con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, reforzando una relación bilateral marcada por la confianza, la estabilidad institucional y la convergencia en valores democráticos. Esta visita permitió a ambos países que suscribiéramos un acuerdo de supresión de doble tributación, lo que va a promover aún más la inversión británica en el Perú, que ya es sustantiva, si no recuerdo mal, la primera a nivel europeo, por lo menos. A la par que relanzamos una agenda renovada de cooperación en áreas como ciencia, educación, inversiones sostenibles y cambio climático. Se confirma de esta manera que los vínculos con democracias consolidadas, algunos dicen, no me gusta señalarlo así, pero así se les conoce, con el viejo continente, ¿no?, siguen siendo un pilar importante en nuestra acción exterior. Poco después realizamos una gira estratégica por los países del Golfo Arábigo, una de las regiones más dinámicas del sistema internacional actual, donde confluyen intereses energéticos, financieros, logísticos y geopolíticos de alcance global. Recuerdo como si fuera ayer, cuando tuve el honor de formar parte, siendo tercer secretario de Cancillería, categoría que ya no existe y ustedes no van a sufrir, hace ya 40 años o algo más, de la primera misión comercial del Perú a los países árabes, presidida por el entonces senador Miguel Ángel Mufarech. De ese tiempo a esta parte, hemos avanzado en nuestra presencia en la región del Golfo. Hoy tenemos allí 4 embajadas y un consulado general. Sin embargo, hay mucho más por hacer y hacía, otra mea culpa, hacía 15 años que un canciller peruano visitaba esa región. Nuestra presencia allí no responde solo a una agenda comercial, sino también a una visión más amplia de diversificación de socios, apertura a nuevas fuentes de inversión e inserción inteligente en los espacios donde se están reconfigurando los equilibrios de poder y las oportunidades de desarrollo. Se trató, en suma, de afirmar que el Perú puede actuar con flexibilidad y ambición en distintos escenarios, sin perder claridad de rumbo.
Nuestra relación con los Estados Unidos, el elefante en la sala, esta noche, supongo, para todos ustedes, ¿no?, ha ocupado y ocupa un lugar preeminente en nuestra política exterior. Desde que asumí este honroso cargo he visitado Washington por lo menos 4 veces. El objetivo, reforzar y ampliar nuestra relación bilateral, que pronto, el 5 de mayo del año próximo, cumplirá 200 años de existencia. Queremos que nuestros vínculos con los Estados Unidos de América, que es la primera potencia mundial y viejo aliado y amigo del Perú, se amplíen y se profundicen más, aún más. En una palabra, queremos llevar nuestro relacionamiento al siguiente nivel, del de una alianza estratégica integral. Seguridad, desarrollo, negocios y cultura son los pilares de esta relación. Asimismo, participé en el tercer foro ministerial CELAC-China, un espacio cada vez más importante de cooperación birregional al que ya me referí brevemente, que reafirma nuestro compromiso con la agenda latinoamericana y con el aprovechamiento responsable de las oportunidades que ofrece nuestra relación con la principal potencia comercial del planeta. Finalmente acompañé a la señora presidenta a Roma, como todos ustedes seguramente han visto en la televisión, a la ceremonia de, algunos dicen entronización, otros dicen que es misa inaugural, creo que son las dos cosas, del Papa peruano, León XIV. Una ocasión que simboliza nuestro respaldo al mensaje de paz, de justicia y fraternidad del que el nuevo pontífice ha transmitido al mundo. Yo les pido a ustedes, con todo respeto y cuidado, distinguidos alumnos, distinguidas alumnas, que sigan de cerca las acciones del papado de León XIV, un papa, como digo, peruano, y que ya es suficiente razón para seguirlo, por supuesto, pero que ha puesto en el centro de su mensaje al mundo la paz, la verdad y el diálogo. Este último como conducto para lograr los dos primeros. Y yo me pregunto, ¿no es acaso aquello que los diplomáticos hacemos permanentemente? Dialogar, buscar la verdad y promover la paz. La diplomacia vaticana nos dará, no me cabe la menor duda, más de una rica lección de cómo llevar adelante nuestro oficio en los años venideros. Estimados alumnos, alumnas, señoras y señores, en cada uno de estos espacios que he llevado, de los que he relatado, un mensaje firme y coherente. El Perú tiene mucho que ofrecer al mundo. Más allá de sus recursos naturales, valiosos, sin duda, nuestro país puede ofrecer acción, visión, compromiso y capacidad singular para articular intereses diversos en favor del entendimiento, la cooperación y el desarrollo compartido. Esta forma de proyectarse en distintas direcciones, sin ataduras ni alineamientos rígidos, no solo es expresión de apertura, sino también una garantía de seguridad, de confianza. En un mundo cada vez más incierto, tener múltiples vínculos, ser interlocutor confiable, elevar nuestra visibilidad y nuestro prestigio, a la par que mantener márgenes de maniobra, es una forma de proteger e impulsar el interés nacional. Y no solo se trata de participar, se trata de hacerse útil. La defensa de principios, la disposición al diálogo, la voluntad de tender puentes y la construcción de plataformas logísticas y diplomáticas que integren regiones no son solo fines en sí mismos, son también medios para que una potencia regional mediana, como es el Perú, encuentre un lugar propio en la nueva configuración del poder global. Un lugar que no se impone por la fuerza, sino que se construye con inteligencia, constancia y vocación de servicio. Ahí es donde entra su formación, queridos alumnas, queridos alumnos. Esta casa de estudios no solo transmite conocimientos, que son centrales sin duda, sino que cultiva criterio, forja carácter y construye identidad institucional. Porque la diplomacia contemporánea, que continúa teniendo como baluartes esenciales a lo protocolar y a lo tradicional, requiere sin embargo un enfoque multidisciplinario,
una comprensión profunda de los procesos globales y de la realidad nacional, así como una sensibilidad intercultural y una visión de prospectiva. Hay que adelantarse a la curva, como se dice comúnmente en los medios financieros y económicos, y pensar fuera de la caja, otro de los dichos comunes en esos medios. Este desafío, por cierto, no es nuevo. Por eso quiero evocar aquí a la figura del embajador Carlos García Bedoya, cuyo centenario conmemoramos recientemente. Su pensamiento sigue siendo una de las referencias más lúcidas de nuestra diplomacia. Fue un estratega del interés nacional. Comprendió que el Perú debía pensarse primero desde su historia y su geografía, desde su territorio, sus desafíos estructurales y sus posibilidades reales, para luego construir sobre esa base una política exterior coherente, sostenida y con sentido. Reivindicó una diplomacia que no fuera reactiva ni episódica, sino que más bien respondiera a un proyecto nacional de largo aliento. Para él, la función diplomática no podía disociarse del destino histórico del país, ni de la necesidad de articular una voz propia en un mundo desigual y competitivo. Y como entonces, el Perú deberá actuar ahora con claridad, promoviendo una imagen internacional coherente, con valores y con un proyecto nacional que tenga sentido en el nuevo orden global. La política exterior no puede ser una sucesión de gestos, debe ser la expresión de una estrategia. Y esa estrategia, como bien señaló García Bedoya, solo puede sostenerse si se construye sobre la comprensión de lo que somos, nuestra historia, nuestras aspiraciones, nuestras limitaciones, sin duda también, y nuestra inserción territorial como país andino, amazónico y marítimo a la vez. Desde esa base, el Perú debe proyectarse con voz propia, promoviendo el respeto a la legalidad internacional, a la defensa de los derechos humanos y a la tolerancia, a la apertura al comercio y a la inversión responsable, el impulso del desarrollo sostenible y un firme compromiso con el multilateralismo. Son estos los principios que nos han dado legitimidad y que hoy debemos reafirmar con inteligencia en un entorno que desafía tanto nuestras convicciones como nuestra propia capacidad de actuar. Por ello, la formación que recibirán en esta academia es decisiva. Esta casa de estudios no prepara funcionarios ni académicos, forma representantes del Perú en el mundo, y para ello exige no solo capacidad técnica, sino también vocación, convicción y un firme compromiso de servicio a la nación y al pueblo peruano. Y que es representar al Perú no es un acto mecánico ni ceremonial. Es un compromiso continuo con su defensa, con su imagen, con su desarrollo y con su lugar en el mundo. Requiere estar a la altura de las circunstancias, pero también de la historia. Ustedes están llamados a formar parte de un cuerpo profesional que ha sido a lo largo de nuestra vida republicana la columna vertebral de la proyección internacional del Perú. Una diplomacia que ha sabido estar presente en los grandes momentos de la historia, que ha defendido la paz en tiempos de conflicto, que ha promovido la integración en tiempos de fractura y que ha representado al Perú con dignidad, incluso en las circunstancias más difíciles. Este legado no es solo institucional, es también una responsabilidad personal que ustedes asumirán desde hoy. Representar al Perú exige integridad, lucidez, sentido de Estado y una profunda conciencia de lo que está en juego cada vez que se actúa en nombre de la nación, es el propio Perú. La diplomacia no admite la improvisación ni la indiferencia. Requiere compromiso, prudencia y sobre todo una comprensión clara de los valores que defendemos y del lugar que queremos ocupar en el mundo. Confío plenamente, distinguidas alumnas, distinguidos alumnos, que ustedes sabrán estar a esa altura. Más aún, confío en que sabrán renovarlo, enriquecerlo y proyectarlo hacia el futuro.
que sabrán leer el mundo con lucidez y actuar con responsabilidad, que sabrán combinar el apego a nuestros principios con la audacia para representar los intereses del Perú en escenarios cada vez más complejos y más distintos entre sí. Les deseo el mayor de los éxitos. Bienvenidos a este camino de servicio y de responsabilidad, futuros colegas y futuras colegas. Que este año marque el inicio de una trayectoria ejemplar al servicio del Perú y de los valores que nos definen como nación. Muchas gracias. Agradecemos al embajador Elmer Cialer Salcedo por su exposición y abrimos el espacio para preguntas. Pueden levantar la mano para recibir el micrófono. Buenas noches, señor canciller. Es un honor tenerlo en esta casa de estudios. Buenas noches, embajador Alfaro, a todos los embajadores presentes, funcionarios diplomáticos y compañeros de la academia. Mi pregunta es la siguiente. Tomando en consideración de que el Perú es un país potencia media y emergente, con un margen de maniobra limitado, pero con capacidad de liderar espacios o temáticas específicas en el ámbito multilateral, ¿cuáles serían las estrategias que usted consideraría o las prioridades temáticas que el Perú debería considerar en su política exterior para liderar estos espacios en un sistema internacional complejo y polarizado? Muchas gracias. Me ha encantado, muchas gracias por la pregunta, creo que es muy pertinente. Miren, la verdad es que sí, hay algunas prioridades que debemos ponernos, sin duda alguna, y la lista debe ser relativamente corta, porque si es una lista, digamos, muy larga, entonces ya no hay prioridades, todo tiene el mismo valor. En el ámbito multilateral y en general en el accionar internacional, creo que lo principal, lo más importante es la prevalencia del derecho internacional. El derecho internacional, con todas sus ramificaciones, con todas sus especializaciones, desde el derecho penal internacional al derecho ambiental, al derecho de la migración, todas efectivamente es algo central, es algo importante. Sin reglas establecidas y con esta fracturación de la que hemos estado conversando, es muy complicado llevar adelante para una, como muy bien señaló la distinguida alumna, es muy difícil para una potencia regional, mediana, emergente, llevar adelante una política exterior. Esta política exterior de blancos móviles que ahora está imponiéndose en el mundo es desconcertante. Doy un ejemplo. En la OMS tenemos que un muy importante miembro de la OMS se ha retirado o está inactivo, vamos a ponerlo así. Cuando es bien sabido, con todo lo terrible que fue la pandemia que tuvimos del COVID-19, del coronavirus, es sabido por los especialistas, y así también ha sido publicado, que esta no va a ser ni la peor ni la última pandemia que suframos. Entonces es muy complicado llevar adelante una política exterior sin el concierto de ciertos, digamos, mínimos comunes aceptados por todos. Y eso es el derecho internacional. Y claro, una vez dicho esto, que suena hasta muy general, hay que destilarlo, hay que bajarlo a las necesidades inmediatas, a los requerimientos inmediatos que existen en el Perú. Por ejemplo, ustedes han visto cómo el Perú
los últimos 40 años, ha cambiado económicamente. Quizás no con la rapidez y el ritmo que todos quisiéramos, es verdad. Pero sí es verdad también que aquello que era absolutamente criticado, profundamente criticado, y quizás en algún momento teóricamente con razón, que era el famoso neoliberalismo, o algunos hablaban del consenso de Washington, ¿no? El concepto mismo de la aplicación de libres mercados iguales para todos llevaba consigo un mensaje, y el mensaje es la estabilidad de las condiciones, en este caso jurídicas y también económicas, para todos los actores sin distinción. Ni peruano con extranjero, ni extranjero del país A con el país B, sino que todos tenían la misma capacidad de actuar económicamente. Este es un ejemplo, más allá, digamos, de las particularidades de la dimensión económica de lo que estoy señalando, de cómo es tan importante mantener reglas claras, reglas estables, reglas que les permitan a todos actuar correctamente. No solamente es en ese caso, en el caso, por ejemplo, del medio ambiente. En el caso del medio ambiente, en donde todo el planeta sufre con el calentamiento global, con la crisis de la biodiversidad, ¿no es cierto? Se han concebido ciertas reglas. Hay una regla que me parece que es central. Primero, de que esto es una cuestión planetaria. Todos debemos participar, todos debemos estar obligados y sentirnos obligados a participar en evitar el calentamiento del planeta, en evitar la pérdida de biodiversidad. Pero las responsabilidades, y esta es otra de las reglas importantes, nuevamente el derecho internacional, es una responsabilidad general, digamos, equiparable, pero diferenciada. Porque no solamente son las responsabilidades que se generaron, unos generaron más responsabilidad en, digamos, la contaminación que otros. Hoy en día uno puede hasta pescar en el río Támesis. En 1840 se caía alguien al río Támesis y probablemente moría infectado por la cantidad de ácidos y cosas que tenía ese río en ese momento, que salían justamente de las fábricas a lo largo de ese río, ¿no? Entonces, la responsabilidad de polución y, digamos, de medioambiental de algunos países, aquellos que lograron el desarrollo industrial de la manera como lo hicieron, es mucho mayor que, por ejemplo, la que tiene el Perú u otros países en desarrollo. Pero eso no significa que por eso no vamos a ser responsables, tenemos que ser responsables. Pero es una responsabilidad compartida, pero diferenciada a la vez. Nuevamente, el derecho internacional nos tiene que poner esas reglas y estas se tienen que respetar. Por eso preocupa mucho la fragmentación, preocupa mucho actualmente el debilitamiento del multilateralismo, porque hay una serie de condiciones en el planeta, me he referido al más obvio, efectivamente, el tema de el calentamiento global y la, digamos, habitabilidad del planeta, pero también hay otros que no son tan obvios, por ejemplo, la democracia, el Estado de Derecho. Estos son valores superiores que deberían ser y deben ser siempre comunes, porque han probado ser estos valores los que han llevado a los países que ya lo lograron y aquellos que lo están logrando, no solamente una prosperidad económica, sino también una estabilidad social y una fortaleza política. Esto es otro valor que nosotros como país debemos también defender, siempre nuevamente en el marco del derecho internacional. El derecho internacional, la verdad, solo construye las estructuras, ¿no es cierto? Solo construye la casa internacional. Y somos los países que le damos vida, que inventamos, innovamos, generamos, ¿no? Pero nada de esto podríamos hacerlo si es que no tenemos esas estructuras. Yo recuerdo claramente hace 30 años, cuando el Perú estaba siendo azotado por Sendero Luminoso,
era prácticamente imposible hablar de terrorismo internacional en la escena multilateral. Decían que ese era un problema local, un problema nacional, incluso algunos decían que esto era todavía la reivindicación de poblaciones peruanas oprimidas, ¿no es cierto? Una suerte de milenarismo andino redivido. Yo recuerdo haber estado en Washington en esa época, joven secretario, tomaba apuntes nada más, ¿no? Pero hablaban en el Congreso norteamericano acerca de cómo efectivamente estas acciones tenían que ver con algunas deudas históricas que había dejado la conquista española, por un lado, y por otro lado la ineficiencia y corrupción de los gobiernos republicanos que le siguieron, ¿no? Y recuerdo que además no lo decían esto a, digamos, personas poco entendidas, era un recuerdo clarísimo de la Rand Corporation, ¿no? Y alguien inteligente le preguntó, bueno, pero si es milenarismo andino, si esto tiene que ver con esta parte indígena peruana que se está nuevamente, una suerte de Tupac amarismo moderno en los años 80, le preguntó, bueno, ¿y cómo se llama el líder de esta facción? Abimael Guzmán. Ajá, no era un nombre quechua. ¿Y cuál era su nombre de guerra? ¿Cuál era su esto? El presidente Gonzalo. O sea, más español que eso no podía haber. Entonces, en ese momento era muy complicado que el Perú saliera a pedir ayuda internacional diciendo, señores, nos estamos desangrando, aquí hay una acción terrorista que en realidad está afectando gravemente a la sociedad, a la nación peruana. Fueron muchos los esfuerzos que hicieron diversos diplomáticos en varios foros internacionales para efectivamente que se reconociese al terrorismo, ¿no?, como un elemento que destruía sociedades y que por lo tanto la acción colectiva de las organizaciones, de los países miembros de esas organizaciones, debería ayudar a que no existiera, o a mitigarlo, o a eliminarlo. Tuvieron que pasar varias cosas. Tuvieron que haber algunos otros actos terroristas. Me acuerdo uno en una entidad estatal de los Estados Unidos, ni siquiera en Washington, sino en un estado, donde que por una acción terrorista, se vuela un edificio público y mueren personas. Y ahí empezaron a entender que efectivamente el terrorismo es un elemento que merece la condena y el combate de todos los países, todos los miembros de la comunidad internacional. Algo similar hoy en día está sucediendo con la delincuencia organizada transnacional. Ya no es el delincuente que por más besanía que tenga sus actos, ¿no es cierto?, es de alguna manera localizado, está en un país determinado. Son bandas que por lo menos en el continente americano, pero también en Europa, se mueven entre países, se comunican entre ellos, generan zozobra entre las sociedades. Y nosotros, las mujeres de bien y los hombres de bien, los miembros de esta sociedad, tenemos muy pocas armas, si es que no nos decidimos y no nos juntamos, como lo hemos hecho, gracias a la comunidad andina, para ver cómo hacer este plan de acción resolutiva para combatir la delincuencia organizada transnacional. Nuevamente, el derecho internacional y su evolución en el tiempo es, creo yo, el eje conductor, ¿no es cierto?, el que articula la acción y las prioridades del Perú en política exterior. Buenas noches, señor canciller. Mi nombre es José Susana. Buenas noches, embajadora. Buenas noches, señores embajadores y presentes. Mi pregunta es la siguiente. En un escenario en el que hay una gran fragmentación y la lógica de bloques amenaza con volver, ¿cómo puede contribuir el Perú para que esta neutralidad activa se constituya como una estrategia de la región, entendiendo el Perú como uno de los articuladores de los intereses de la región y uno de los
Gracias por la pregunta. La verdad que es muy importante esa pregunta. Miren, lo primero que hay que hacer es darle credibilidad al interlocutor. Es decir, nosotros debemos preservar, alcanzar y acrecentar el prestigio que ya tenemos como país confiable. Y para eso tenemos que tener ciertas variables, tanto de política exterior como de política interna, que sean inamovibles. Le doy un ejemplo: derechos humanos. Hay algunos actores políticos en el país que están absolutamente frustrados, ¿no?, por lo que ellos sienten que son de alguna manera amarres, ¿no?, amarras, que no nos, y no nos permite de alguna manera llevar adelante algunas acciones que creen que son necesarias para la sociedad peruana. Por ejemplo, la pena de muerte. Hay unos tremendos asesinatos, execrables, crímenes contra niños y niñas, una cosa espantosa, casi no se puede mencionarlos y luego dormir tranquilo, tener la conciencia en paz, ¿no? Y para eso necesitan, entonces, se supone que se necesita una pena severísima, que es la pena de muerte. Pero esto implicaría que el Perú se salga del sistema interamericano, no del sistema interamericano de derechos humanos, del sistema interamericano, que denuncie la propia Carta de la OEA. Es decir, un aislamiento absoluto. Entonces, claro, hay ciertas fuerzas internas, en política interna, que tenemos que de alguna manera manejar, entender y conversar, dialogar. O sea, las personas no están exigiendo esto porque tienen una suerte, si se quiere, de ansia, de venganza permanente, de sed de venganza social. No, lo hacen por una genuina preocupación, pero esto afectaría de manera gravísima la capacidad de acción de la política exterior peruana al dejar de pertenecer a un grupo de países en donde hay cierto prestigio ganado por, entre otras cosas, en esto específico, el respeto a los derechos humanos. Entonces, eso en primer lugar, tenemos que tener un prestigio, un respeto internacional ganado. Lo segundo, como lo dije en este breve texto, tenemos que accionar, no solamente tenemos que estar presentes, tenemos que hacernos útiles. Yo soy un profundo creyente, a pesar de que todo el mundo le ha puesto una suerte de cruz de función, profundo creyente no solamente de la OEA, por supuesto que también la OEA, sino de todos los mecanismos regionales que existen. Porque cuando hay plataformas de concertación y de diálogo, es que hay capacidad y posibilidad de diálogo y de concertación. Entonces, lo segundo es, primero el prestigio, lo segundo, tener espacios de diálogo. Y lo tercero, tener un diálogo que realmente nos permita no solamente exponer lo que queremos lograr como país, exponer nuestros objetivos, nuestros intereses, sino que entender también los intereses de los demás. No solamente para conjuncionar, sino que yo iría incluso un paso más allá, para ver que quizás en ese momento, la temporalidad también importa, en ese momento aquello que el Perú ansía, ¿no es cierto?, puede quizás a la larga hacer más daño o ralentizar las cosas que promoverlas. Y quizás en ese momento no sea conveniente proponer este interés nacional, sino dejar que otros países propongan el suyo. Porque ese interés de terceros países, de otros países, va a permitir luego, y por supuesto allí van a entrar todos ustedes en un análisis de la complejidad internacional y su prospectiva, ese interés que uno dejó, digamos, que tomara la precedencia, luego va a permitir que el nuestro vuelva con mucho más fuerza. Porque, por ejemplo, esto es un caso hipotético, el interés de otro país o la propuesta de otro país sentó las bases para entender y reforzar aún mejor, de mejor manera, el interés nacional. Básicamente esas son las dos primeras ideas. Podemos seguir conversando si quieren.
No hay más preguntas. ¿Puedo tomar examen? No, mentira. A continuación, la directora de la Academia Diplomática del Perú, embajadora Silvia Alfaro, ofrecerá unas palabras de clausura. Eso no lo tenía previsto. Señor Canciller, hemos terminado la clase magistral. Yo le agradezco profundamente. A todos nos ha interesado muchísimo, no solamente su presentación, su ponencia, sino también el ánimo con el que ha respondido a las preguntas de nuestros alumnos. Y creo que ahora todos nos merecemos pasar a tomar un drink, un pisco de honor y un refresco. ¿Sí? Muchísimas gracias.